La lealtad inquebrantable de su perro lo sacó del borde de la desesperación. El sonido del reloj era lo único vivo en ese apartamento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El segundero giraba incansablemente, marcando el paso de un tiempo que para Lucas se había detenido hace exactos 2 años, 3 meses y 17 días. Él sabía la cuenta exacta. Cada día sin ella era contado, catalogado mentalmente como una eternidad más sobrevivida. El pequeño apartamento en la ciudad costera reflejaba perfectamente el estado de su alma. Cortinas pesadas bloqueaban cualquier vestigio de luz natural. Platos sucios se apilaban en el fregadero hacía días, tal vez semanas. Una capa fina de polvo cubría los muebles como un manto de olvido. El aire estaba quieto, pesado, cargado de un silencio que sofocaba. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras nuevas historias emocionantes. Dale me gusta al video y compártelo para que más personas puedan conocer esta emocionante historia. Y no olvides comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde va a llegar esto. Lucas permanecía sentado en el mismo sillón gastado donde pasaba la mayor parte de los días. A sus 35 años, parecía cargar el peso de toda una vida de sufrimiento. El rostro pálido, casi translúcido, ojeras profundas, cavadas bajo ojos que ya no brillaban. La barba, sin afeitar de semanas, moldeaba un rostro que él mismo ya no reconocía en el espejo, cuando tenía el coraje de mirar. Vestía la misma ropa hacía 3 días, una camiseta gris descolorida y pantalones de chándal rotos en la rodilla. Sus ojos fijos en la pared blanca al frente no veían nada realmente. Estaban perdidos en algún lugar entre el pasado que no volvía y el futuro que no podía imaginar. Marina. Su nombre aún resonaba en la mente de Lucas como una melodía dolorosa que se negaba a ser olvidada. Ella era todo lo que tenía: esposa, mejor amiga, razón para despertar todas las mañanas con una sonrisa en el rostro. Juntos por 8 años, casados hacía 5. Planeaban tener hijos, comprar una casa más grande cerca del mar, viajar por el mundo cuando se jubilaran. Sueños simples de personas comunes que creían tener tiempo. Pero el tiempo es cruel con quien hace planes. El accidente sucedió en una tarde común de martes. Un conductor ebrio, un cruce, un segundo de distracción, y Marina se fue, así, sin aviso, sin despedida, sin oportunidad de decir te amo una última vez. Desde entonces, Lucas se había cerrado completamente al mundo como una ostra herida protegiendo su perla de dolor. Los amigos intentaron al principio llamadas diarias, visitas semanales, invitaciones para salir, ofertas de ayuda. Él rechazó todo. Primero educadamente, después con irritación, finalmente con silencio. Las llamadas disminuyeron hasta cesar completamente. Nadie tocaba ya a su puerta. El trabajo como diseñador gráfico freelance, que antes era su pasión, fue dejado de lado. Los clientes dejaron de enviar proyectos tras meses de plazos perdidos y emails sin respuesta. La cuenta bancaria se marchitaba lentamente, sobreviviendo apenas con el dinero del seguro de Marina. Una ironía cruel que lo hacía sentir aún peor cada vez que pagaba una cuenta. Las noches eran el peor momento. En la oscuridad absoluta del cuarto que un día compartieron, Lucas se acostaba en el lado derecho de la cama, dejando el izquierdo vacío, intocado, como si Marina aún durmiera allí. Su perfume había desaparecido de las almohadas meses atrás, pero él todavía giraba el rostro en aquella dirección, cerraba los ojos e intentaba recordar el olor a jazmín de su cabello. A veces conseguía dormir por puro agotamiento. Otras noches, simplemente se quedaba allí acostado, ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido distante de las olas rompiendo en la playa y pensando en todas las formas como podría haberla salvado. Si hubiera insistido en quedarse en casa ese día,
Si hubiera ido con ella. Sí, sí, sí. La comida había perdido completamente el sabor. Lucas comía apenas cuando el hambre se convertía en un dolor físico imposible de ignorar. Generalmente tostadas quemadas o fideos instantáneos preparados mecánicamente, tragados sin placer. Había adelgazado 20 kilos. La ropa colgaba floja en su cuerpo, los huesos de las costillas visibles bajo la piel. No le importaba. La vanidad era un concepto de otra vida, de una persona que solía ser pero ya no reconocía. Ducharse era un esfuerzo monumental que sucedía apenas cuando el propio olor se volvía insoportable. Cepillarse los dientes, una tarea olvidada por días. Él estaba apenas existiendo, no viviendo, respirando porque el cuerpo insistía, no porque él quisiera. Había momentos, especialmente en las madrugadas más solitarias, en que Lucas consideraba simplemente dejar de luchar, dejar de despertar, de respirar, de sentir ese dolor constante que roía su pecho como un cáncer emocional. Sería más fácil, sería el fin del sufrimiento. Miraba el frasco de pastillas para dormir en la mesita de noche y pensaba cuán simple sería tomar todas de una vez y finalmente encontrar paz. Pero algo lo detenía, tal vez cobardía, tal vez un último hilo de esperanza que se negaba a romperse completamente, tal vez la voz de Marina en su memoria diciéndole que fuera fuerte. Entonces continuaba, un día más, una noche más, un tic-tac más del maldito reloj. La lluvia comenzó a caer afuera, pesada y constante, tamborilear en las ventanas cerradas. Era el tipo de lluvia que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Lucas. Gris, fría, monótona, sin fin aparente. Él ni se levantó para mirar. Continuó sentado en el sillón, ojos fijos en la nada, pensamientos girando en círculos viciosos de arrepentimiento y nostalgia. El apartamento estaba oscuro, aún siendo media tarde. Las cortinas gruesas no dejaban pasar ni un rayo de luz. Era como vivir dentro de una cueva, aislado del mundo, esperando que Lucas ya no sabía. Tal vez esperaba apenas que el tiempo finalmente hiciera su trabajo y curara heridas que parecían incurables. O tal vez esperaba simplemente dejar de sentir algo. Fue en una tarde particularmente lluviosa, cuando el cielo estaba tan oscuro que parecía noche, que algo diferente sucedió. Lucas estaba en su posición habitual en el sillón, medio dormido, medio despierto, perdido en memorias nebulosas, cuando un sonido cortó el silencio pesado del apartamento. Un ladrido, distante al principio, después más cercano. Abrió los ojos lentamente, frunciendo el ceño. ¿Ladrido? Aquí, el edificio no permitía animales y no tenía vecinos cercanos con perros. Tal vez estaba imaginando cosas. No sería la primera vez. La soledad prolongada tenía el hábito de jugar malas pasadas en la mente. Cerró los ojos nuevamente, decidiendo ignorar. Pero el sonido vino de nuevo, más alto, más insistente, definitivamente real. Lucas suspiró con irritación. Todo lo que quería era ser dejado en paz en su pozo de miseria. No pedía mucho, apenas que el mundo lo olvidara como él había olvidado al mundo. Pero el ladrido continuaba, ahora acompañado por un gemido bajo, casi suplicante. Era un sonido diferente, no agresivo o amenazante, sino cargado de una tristeza que Lucas reconoció instantáneamente porque veía la misma tristeza reflejada en su propio espejo. Era el sonido de alguien solo, asustado, necesitando ayuda. Intentó ignorar por algunos minutos más, pero el gemido persistía, arañando su conciencia embotada como uña en pizarra. Finalmente, con un refunfuño, se levantó del sillón. Caminar hasta la puerta pareció un viaje épico. Sus piernas estaban débiles por días de inactividad, los músculos protestando contra el movimiento súbito. Tropezó con una pila de revistas viejas, pateó una botella de agua vacía que rodó ruidosa por el suelo. El desorden del apartamento era tan completo que había dejado de notarlo. Llegó hasta la puerta y vaciló por un momento, la mano en el picaporte. Parte de él no quería abrir.
No quería lidiar con nada ni nadie del mundo exterior. Pero el gemido vino de nuevo, más débil esta vez, casi rindiéndose. Lucas giró la manija y abrió la puerta. La luz débil del pasillo lo hizo parpadear, los ojos no acostumbrados a nada excepto la oscuridad perpetua del apartamento. Y allí estaba, un perro de porte mediano, sin raza definida, probablemente callejero. Estaba sentado en el escalón frente a la puerta de Lucas, completamente empapado por la lluvia que aún caía afuera. Los pelos pegados al cuerpo demasiado delgado revelaban costillas salientes. Estaba temblando, no solo de frío, sino también de algo más, tal vez miedo o agotamiento. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fueron los ojos del animal, grandes, oscuros, húmedos y cargados de una dulzura indescriptible. El perro lo miró directamente, sin miedo, sin agresividad, solo con una súplica silenciosa que dispensaba palabras. Y entonces, lentamente, comenzó a mover la cola. Era un movimiento vacilante, cauteloso, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Lucas se quedó allí parado, mirando a ese animal patético temblando en el pasillo de su edificio. Parte de él sintió algo, una punzada en el pecho, tal vez lástima, tal vez reconocimiento de otro ser vivo sufriendo. Pero la mayor parte de él estaba demasiado entumecida para importarle realmente. «Vete», dijo con voz ronca, de tanto tiempo sin usar. El perro inclinó la cabeza hacia un lado, aún moviendo la cola despacio. No se movió. «Sal de aquí», intentó Lucas nuevamente, esta vez con más firmeza. Pero no había rabia en su voz, apenas cansancio profundo. El perro dio un paso adelante, el hocico acercándose a la mano de Lucas. Él retrocedió instintivamente y cerró la puerta. Del otro lado, escuchó un gemido bajo, casi de decepción. Lucas volvió a su sillón e intentó olvidar el incidente. Pero algo había cambiado imperceptiblemente en la atmósfera del apartamento. Había ahora una presencia allá afuera, del otro lado de la puerta. Podía sentirla, como si el aire estuviera diferente. Ignoró el sentimiento, se sumergió de vuelta en su letargo habitual. La tarde pasó, la lluvia disminuyó hasta convertirse en llovizna fina. La noche cayó. Lucas no comió nada, no tenía hambre. Fue a la cama temprano, como siempre. Se acostó en la oscuridad y esperó el sueño que demoraba cada vez más en llegar. Estaba casi durmiéndose cuando escuchó de nuevo un ladrido bajo. El perro aún estaba allí, aún esperando. Lucas tiró la almohada sobre su cabeza y se forzó a dormir. A la mañana siguiente, o sería tarde, Lucas había perdido completamente la noción de horarios. Abrió la puerta para recoger el periódico que nunca leía, pero que el repartidor insistía en dejar. Y se encontró nuevamente con el perro, aún allí, aún mojado, aunque la lluvia había parado hacía horas. Aún flaco, aún temblando levemente. Pero cuando vio a Lucas, sus ojos se iluminaron y la cola comenzó a moverse frenéticamente, como si hubiera reencontrado a un viejo amigo después de años de separación. Lucas quedó aturdido. El animal había pasado la noche entera allí, en el pasillo frío y húmedo, esperando. Por él, ¿por qué aún estás aquí?, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Como respuesta, el animal dio 2 pasos adelante, deteniéndose a pocos centímetros de los pies descalzos de Lucas. Lucas miró a ese perro patético y sintió algo moverse dentro de él. Algo que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Era pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí. Una chispa de... ¿algo? ¿Compasión? ¿Curiosidad? No sabía nombrarlo. Suspiró profundamente. «Espera ahí», dijo, dejando la puerta entreabierta mientras volvía adentro. Fue hasta la cocina desordenada. Buscó entre los armarios vacíos hasta encontrar un tazón viejo que un día usó para servir ensalada. Lo llenó con agua del grifo. Tomó también un pedazo de pan viejo que estaba enmoheciéndose en la nevera, rompió las partes malas y tiró el resto en el tazón.
volvió hasta la puerta y colocó el tazón en el suelo del pasillo. El perro miró la comida, después a Lucas, después a la comida nuevamente, y entonces avanzó, comiendo desesperadamente. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Cada mañana, cuando Lucas finalmente despertaba, generalmente tarde, después de una noche mal dormida llena de pesadillas, abría la puerta y allí estaba el perro, siempre en el mismo lugar, siempre esperando, siempre con esa mirada esperanzada y la cola que comenzaba a moverse apenas veía a Lucas. Y Lucas, sin entender muy bien por qué estaba haciendo aquello, comenzó a dejar comida y agua. Primero eran apenas sobras, restos de cosas que él apenas comía. Después comenzó a separar porciones mejores. Después compró alimento en un mercado cercano, su primera salida de casa en semanas. La cajera lo miró con preocupación obvia, pero no dijo nada. Él pagó y salió rápidamente, incómodo con el contacto humano. Una semana después de ese ritual diario, algo cambió. Lucas abrió la puerta como siempre, pero esta vez la dejó abierta por más tiempo mientras tomaba el tazón con agua y comida. El perro, que hasta entonces siempre esperaba pacientemente en el pasillo, dio un paso vacilante hacia adentro. Lucas se congeló. Miró al animal que lo miraba de vuelta como si pidiera permiso silencioso. «No deberías», Lucas dijo en voz alta, pero no cerró la puerta. No mandó al perro afuera. Y cuando terminó de colocar la comida en el suelo de la cocina, el perro ya estaba adentro, comiendo calmadamente, la cola aún moviéndose despacio. Lucas cerró la puerta. Por primera vez en 2 años, no estaba completamente solo en el apartamento. La sensación era extraña, casi incómoda, pero no totalmente mala. El perro no era invasivo. Después de comer, simplemente se acostó en un rincón de la sala, enrollado en una bola compacta, y durmió. Lucas lo observó por un largo tiempo desde ese sillón donde pasaba los días. El animal parecía exhausto, como si no hubiera dormido de verdad hacía semanas, algo que Lucas entendía perfectamente. El apartamento estaba silencioso, excepto por la respiración suave del perro. Era diferente del silencio sofocante de antes. Era un silencio compartido, casi confortable. Lucas no sabía explicar, pero la presencia de ese ser vivo respirando en el mismo ambiente hacía que el peso en el pecho pareciera un poco más ligero. Apenas un poco, pero era algo. Era más de lo que había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, mientras el perro aún dormía, Lucas hizo algo que no hacía meses. Se levantó y abrió las cortinas. Apenas un poco, apenas una rendija. La luz del sol entró tímidamente, iluminando partículas de polvo danzando en el aire. Lucas parpadeó contra el brillo, los ojos ardiendo. Era media tarde y el cielo estaba parcialmente limpio después de días de lluvia. Podía ver el mar a lo lejos, las olas rompiendo en ritmo constante en la playa. Marina amaba esa vista. Solían sentarse juntos en la ventana con café en las manos, observando el océano y planeando el futuro. El recuerdo dolió como siempre dolía, una puñalada en el pecho. Pero esta vez, Lucas no cerró la cortina inmediatamente. Dejó que la luz entrara. Se permitió sentir el dolor y de alguna forma fue soportable. El perro despertó algunas horas después y miró alrededor como si intentara ubicarse. Cuando vio a Lucas aún allí, sentado en el sillón, su cola comenzó a moverse nuevamente. Se estiró lentamente, primero las patas delanteras, después las traseras, y caminó hasta Lucas. Vaciló por un momento, entonces apoyó el hocico en su rodilla. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Una petición de conexión, un ofrecimiento de compañía. Lucas miró ese hocico presionado contra su pierna, esos ojos oscuros, mirándolo con confianza absoluta. Y sin pensar mucho, extendió la mano y tocó la cabeza del perro. Los pelos estaban secos ahora, suaves.
El animal cerró los ojos con placer al toque, la cola moviéndose más rápido. «Necesitas un nombre», Lucas se escuchó decir en voz alta. Su propia voz sonaba extraña después de tanto tiempo hablando apenas consigo mismo en pensamientos. El perro inclinó la cabeza, como si entendiera que estaba siendo hablado de él. Lucas pensó por un momento. ¿Qué nombre darle a un perro que apareció de la nada y se negó a irse? ¿Qué nombre darle a alguien que trajo luz, aunque sea pequeña, dentro de la oscuridad? Miró hacia la ventana, hacia el sol que comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Marina amaba la puesta de sol. «Sol», dijo Lucas finalmente, «te llamaré Sol». El perro movió la cola con más vigor, como si aprobara, y así, por primera vez, Lucas sonrió. Apenas un pequeño movimiento en las comisuras de la boca, casi imperceptible, pero estaba allí. En los días siguientes, Sol comenzó a hacer parte de la rutina de Lucas de una forma que él no esperaba. El perro tenía horarios propios, despertaba temprano, siempre antes que Lucas, y venía a empujarlo con el hocico húmedo hasta que despertara. Al principio, Lucas resistía, jalaba la cobija sobre su cabeza, refunfuñaba, pero Sol era persistente, insistía hasta que Lucas se levantara, y entonces esperaba pacientemente mientras Lucas preparaba comida para ambos, alimento para Sol, algo simple para sí mismo. Después de la comida, Sol se sentaba cerca de la puerta, mirando significativamente a Lucas. «¿Quieres salir?», Lucas preguntó en uno de esos momentos. La cola se movió frenéticamente. «Está bien», suspiró, y tomó una cuerda vieja para usar como correa improvisada. La primera caminata fue corta y difícil. Lucas no salía del edificio hacía tanto tiempo que la luz del día lo hizo sentir mareado. Las personas en la calle lo miraban. Él sabía que su apariencia no era de las mejores. Barba grande, ropa arrugada, ojos hundidos. Pero Sol caminaba a su lado con dignidad, la cola moviéndose, explorando cada olor nuevo con interés. Fueron apenas hasta el final de la calle y volvieron. Lucas estaba exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Pero cuando entraron de vuelta en el apartamento, algo había cambiado sutilmente. Aire fresco había entrado en sus pulmones. Luz del sol había tocado su piel. Él se había movido, caminado, existido fuera de esas cuatro paredes. Era un comienzo minúsculo, pero era un comienzo. Y por primera vez en 2 años, Lucas sintió algo que vagamente se parecía a esperanza. Las semanas pasaron y la rutina con Sol trajo una estructura que Lucas no tenía hacía mucho tiempo. Despertar, alimentar al perro, caminar, volver a casa. Los días comenzaron a tener ritmo nuevamente, no apenas un borrón interminable de horas vacías. Las caminatas fueron haciéndose más largas, primero hasta el final de la calle, después hasta el parque cercano, después hasta la playa. Sol adoraba la playa, corría en la arena, perseguía gaviotas, se sumergía en las olas rasas. Observarlo jugar con abandono total hacía algo extraño en el pecho de Lucas. No era exactamente felicidad, no aún, pero era menos pesado que antes. El apartamento también cambió. Lucas comenzó a lavar los platos, a abrir las ventanas para ventilar, a recoger la basura acumulada. Pequeñas acciones, pero significativas. Pero la recuperación no es lineal. Y en una madrugada particularmente difícil, la oscuridad volvió con fuerza total. Lucas despertó de una pesadilla donde Marina estaba viva, sonriéndole, extendiendo la mano, y entonces desapareciendo en la nada. Se sentó en la cama sudado, corazón disparado, la realidad aplastándolo nuevamente con todo su peso cruel. Ella se fue. Nunca más volvería. No importaba cuántas caminatas hiciera, cuántas cortinas abriera, cuántos perros adoptara. Marina estaba muerta y él estaba solo. Y nada, absolutamente nada, cambiaría eso. El dolor volvió tan intenso como en el primer día, como si ningún tiempo hubiera pasado.
Lucas se levantó, tambaleó hasta la sala y cayó de rodillas en el suelo. Comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Ya no aguanto más», dijo al vacío del apartamento. «No puedo hacer esto. No consigo continuar fingiendo que todo va a estar bien». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Estaba teniendo un ataque de pánico completo, respiración corta y rápida, visión borrosa, sensación de que iba a morir allí mismo. Todos los progresos de las últimas semanas parecían haberse evaporado en un instante. Era nuevamente ese hombre quebrado sentado en la oscuridad, sin esperanza, sin futuro, sin razón para continuar. La espiral negativa lo jalaba hacia abajo y Lucas no tenía fuerzas para resistir. Estaba desistiendo. Allí, en ese momento, en esa madrugada fría, estaba finalmente desistiendo de verdad. Pensó en el frasco de pastillas. Sería tan fácil, tan simple. Finalmente, paz. Fue entonces que sintió algo tibio y húmedo tocar sus manos. Sol. El perro había despertado y venido hasta él en silencio. Estaba lamiendo las manos de Lucas, el hocico presionado contra sus dedos temblorosos. Lucas miró hacia abajo a través de las lágrimas y vio esos ojos oscuros observándolo con preocupación y... amor. Era posible que un perro sintiera amor. No lo sabía, pero lo que veía en esos ojos era genuino, puro, sin juicio. A Sol no le importaba que Lucas estuviera quebrado, no le importaba que no tuviera más nada para ofrecer. El perro apenas estaba allí, presente, leal, negándose a dejarlo solo en el fondo del pozo. Y entonces Sol hizo algo extraordinario. Apoyó la cabeza en el pecho de Lucas y comenzó a gemir bajito, un sonido triste pero reconfortante. Lucas abrazó al perro con fuerza, hundiendo el rostro en los pelos suaves de Sol. Y lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral de Marina. Lloró por ella, por la vida que perdieron, por los sueños que nunca se realizarían. Lloró por sí mismo, por el hombre que solía ser y que tal vez nunca volvería a ser. Lloró por el tiempo perdido, por el dolor que no pasaba, por la soledad que consumía. Y Sol se quedó allí siendo abrazado, absorbiendo las lágrimas y el sufrimiento sin quejarse, sin alejarse. Su cola se movía despacio, un movimiento constante que parecía decir: «Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí». Era como si el perro entendiera perfectamente lo que Lucas estaba pasando, como si dijera sin palabras: «Sé que duele, sé que es difícil, pero no desistas, no todavía». El ataque de pánico fue pasando gradualmente. La respiración de Lucas fue volviendo a la normalidad. Los sollozos disminuyeron hasta convertirse en apenas suspiros temblorosos. Pero él continuó abrazado a Sol por mucho tiempo, tal vez horas, sentados juntos en el suelo frío de la sala oscura. El perro no se movió ni una vez, apenas se quedó allí. Presencia sólida y reconfortante, ancla que impedía a Lucas ser arrastrado por la marea de la desesperación. Cuando finalmente se soltaron, el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a entrar por la ventana. Lucas miró a Sol, a esos ojos fieles que no lo juzgaban, y susurró: «Gracias». No sabía si agradecía, porque Sol lo había impedido de hacer algo irreversible, o simplemente por estar allí. Tal vez ambos, tal vez no importaba. Esa mañana, Lucas no volvió a la cama. Se sentó en el sillón con Sol enrollado a sus pies y observó el sol nacer completamente a través de la ventana. Era el primer amanecer que asistía desde que Marina muriera. Ella siempre despertaba temprano para ver el amanecer. Decía que era su momento favorito del día, cuando todo recomenzaba, cuando todo era posible nuevamente. Lucas nunca entendió bien, prefiriendo dormir, pero ahora, observando los colores cambiando en el cielo de oscuro a púrpura, a naranja, a azul, comenzó a entender. Cada día era realmente un recomienzo, una nueva oportunidad. Había pasado por la noche más oscura y aún estaba respirando. Aún estaba aquí, y Sol estaba con él. Y eso
por ahora era suficiente. Lucas entendió algo fundamental en esa madrugada. El dolor nunca se iría completamente. Marina sería siempre una ausencia en su corazón, un agujero que nada llenaría totalmente. Pero podía aprender a vivir con eso. Podía aprender a cargar el dolor sin dejar que lo destruyera completamente. Sol le había mostrado eso de la forma más simple posible, apenas estando presente. No intentando arreglar lo que estaba roto, no ofreciendo palabras vacías de consuelo, apenas permaneciendo, lealtad en su forma más pura, amor incondicional en su esencia más verdadera. Lucas acarició la cabeza de Sol e hizo una promesa silenciosa. Para el perro, para Marina, para sí mismo, iba a intentar, iba a continuar intentando, un día a la vez, una respiración a la vez. Con Sol a su lado tal vez lo lograría. Los días siguientes a esa noche difícil marcaron un cambio real en la vida de Lucas. Era como si algo se hubiera roto dentro de él, no de la forma destructiva que temía, sino de una manera liberadora. Comenzó a despertar más temprano, no porque necesitara, sino porque Sol lo despertaba y ya no le importaba. Las caminatas matinales se convirtieron en el momento favorito del día. Exploraban partes de la ciudad que Lucas había olvidado que existían. Pequeños parques escondidos, senderos al borde del mar, cafés abiertos temprano donde compraba un café y un pan de queso que dividía con Sol. Las personas comenzaron a reconocerlos. «Hola», decían, sonriendo al hombre y su perro fiel. Lucas aún se sentía incómodo con interacciones sociales, pero saludaba de vuelta. Era un comienzo. Una mañana, mientras caminaban por el malecón de la playa, una niña pequeña vino corriendo hacia ellos. Tenía tal vez 5 años, rizos rubios escapando de una cola de caballo mal hecha. «¿Puedo acariciar al perro?», preguntó con esa franqueza honesta de los niños, ya extendiendo su manita. Lucas vaciló, no acostumbrado a hablar con nadie, especialmente niños, pero Sol ya estaba moviendo la cola frenéticamente, lamiendo la mano de la niña que rió encantada. «Es gentil», dijo Lucas, su voz aún un poco ronca. «¿Cómo se llama?», la niña preguntó mientras acariciaba la cabeza de Sol. «Sol, como el sol del cielo». «Exactamente». La niña sonrió. «Es un nombre bonito. Tiene ojos felices». La madre vino a buscar a su hija disculpándose, pero Lucas apenas movió la cabeza. Estaba todo bien. Más que eso, había sido agradable. Esa pequeña interacción se quedó con Lucas por el resto del día. Ojos felices. Era así como la niña veía a Sol. Y era verdad. Había algo indiscutiblemente alegre en los ojos del perro, una luz que nunca se apagaba incluso cuando estaba cansado o quieto. Sol elegía ver el mundo con esperanza, elegía despertar cada día esperando cosas buenas. Y lentamente, sin percibir, Lucas estaba comenzando a hacer lo mismo. No era consciente aún, no era una decisión deliberada, pero estaba sucediendo. Despertaba pensando en la caminata, pensaba en qué hacer para el desayuno, no solo para sí, sino para Sol también. Pensaba en el parque que aún no habían visitado, pequeños pensamientos sobre el futuro inmediato, pero eran pensamientos dirigidos hacia adelante, no hacia atrás. Lucas comenzó a cuidarse mejor, no de forma dramática, pero en pequeños pasos. Se duchaba todos los días ahora. Recortó la barba. No la afeitó completamente, pero quedó menos salvaje. Compró ropa nueva porque la antigua estaba demasiado grande en el cuerpo adelgazado. Comenzó a cocinar comidas de verdad, no apenas comida rápida y sin sabor. Descubrió que cocinar era casi meditativo. El acto de picar vegetales, sazonar carne, observar las transformaciones por el calor. Sol siempre se quedaba acostado en la cocina observando, la cola moviéndose siempre que Lucas lo miraba. Era una compañía reconfortante, no invasiva, apenas presente, siempre presente. Y eso hacía toda la diferencia en el mundo para alguien que se había acostumbrado a estar completamente solo.
Los cambios en el apartamento reflejaban los cambios internos. Lucas finalmente limpió todo de verdad. No apenas quitó la basura visible, sino que fregó pisos, lavó ventanas, organizó armarios, compró plantas para colocar en las ventanas, suculentas que no necesitaban mucho cuidado. Trajeron vida verde dentro del espacio que por tanto tiempo fue apenas gris. Incluso colgó algunas fotos nuevas en las paredes, paisajes de la ciudad, fotos que tomó durante las caminatas con Sol. Las fotos de Marina continuaban allí, por supuesto, siempre estarían, pero ahora compartían espacio con memorias nuevas. No era olvidar, era seguir viviendo. Había una diferencia crucial entre las dos cosas que Lucas estaba aprendiendo a distinguir. Marina sería parte de él para siempre, pero no podía ser la única parte. Los vecinos comenzaron a detenerlo en el pasillo para conversar. La señora del apartamento al lado, doña Amelia, una viuda de 70 y tantos años, era especialmente amigable. «¡Qué perro hermoso!», decía cada vez que los veía. «¿Y cómo estás bien, Lucas? Hacía tiempo que no te veía con ese color en el rostro». Tenía razón. Lucas no lo había percibido, pero había color volviendo a su rostro. No solo el tono saludable de la piel que vio el sol nuevamente, sino también en los ojos. Esa mirada completamente vacía se estaba llenando lentamente de algo nuevo. Vida, propósito, razón, y todo comenzó con un perro mojado y terco que se negó a irse. Qué extraño funcionaba el destino a veces. Buscabas respuestas en los lugares equivocados toda la vida, y entonces la respuesta aparecía moviendo la cola en tu puerta. Una tarde particularmente bonita, Lucas hizo algo que no hacía años. Tomó su cámara vieja, aquella que usaba antes de que Marina muriera, cuando la fotografía era su hobby. Estaba empolvada en el fondo del armario, olvidada junto con tantas otras partes de quien solía ser. La limpió cuidadosamente, puso batería nueva, probó. Aún funcionaba perfectamente. Durante la caminata de ese día, tomó fotos. Sol corriendo en la playa, patas dejando marcas en la arena mojada. Sol investigando un cangrejo. Sol mirando hacia el horizonte con orejas erguidas, como si pudiera ver cosas que los humanos no veían. Cada clic de la cámara era terapéutico. Era capturar momentos de belleza. Era elegir ver el mundo a través de un lente que buscaba luz, no oscuridad. Cuando llegaron a casa y Lucas transfirió las fotos a la computadora, otro equipo hacía mucho tiempo abandonado, quedó sorprendido con lo que vio. Las imágenes eran buenas, realmente buenas. Había emoción en ellas, vida, movimiento. Había olvidado que era capaz de crear algo hermoso. Pasó horas editando las fotos, ajustando colores y contrastes, redescubriendo habilidades olvidadas. Sol dormía a sus pies mientras trabajaba, ocasionalmente soñando, las patas moviéndose, pequeños ladridos ahogados saliendo mientras cazaba algo en el mundo de los sueños caninos. Lucas sonrió observando. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió tan naturalmente, tan genuinamente? No podía recordar, pero estaba sucediendo cada vez más frecuentemente ahora, y no se sentía culpable por eso. Marina querría que él fuera feliz de nuevo. Sabía eso. Lucas creó un perfil en redes sociales, algo que había eliminado después de la muerte de Marina porque no soportaba ver la felicidad de los demás. Pero ahora comenzó a publicar las fotos de Sol. No esperaba mucho. Tal vez algunos likes de conocidos que aún lo seguían, pero las personas respondieron. Comentarios comenzaron a aparecer. ¡Qué perro hermoso! Estas fotos son increíbles. Me alegró el día ver esto. Y entonces vino un mensaje privado de alguien con quien no hablaba hacía años, un viejo amigo de los tiempos de universidad. Amigo, vi tus fotos. ¿Estás bien? Hace tiempo que no tenemos noticias tuyas. Si quieres conversar, estoy aquí. Era un puente siendo extendido. Lucas miró el mensaje por un largo tiempo. Después, con dedos vacilantes, comenzó a digitar una respuesta. Hola, perdón por desaparecer.
Pasé por momentos difíciles, pero estoy mejor ahora. Gracias por preguntar. Fue una conversación corta, nada profundo, pero era conexión humana. Era recordar que no estaba completamente solo en el mundo, que había personas que aún se preocupaban incluso después de todo el tiempo de silencio. En los días siguientes, Lucas intercambió mensajes con otras personas, viejos amigos, colegas de trabajo, hasta algunos clientes que había abandonado. Pidió disculpas por los proyectos no terminados, por los mensajes ignorados. La mayoría entendió. Algunos no respondieron y estaba todo bien. Pero otros respondieron con gentileza, con comprensión, hasta con ofertas de nuevos trabajos. Cuando estés listo, decían, sin presión. Y Lucas percibió que tal vez, apenas tal vez, estaba quedando listo. Listo para volver al mundo. Listo para ser parte de la humanidad nuevamente. No el mismo hombre que era antes. Ese hombre murió con Marina. Pero un hombre nuevo, forjado por el dolor, pero no destruido por él. Y Sol había sido el guía a través de esa transformación imposible. 3 meses después de esa primera mañana, cuando Sol apareció en su puerta, Lucas estaba viviendo una vida que no reconocería si mirara desde afuera. Despertaba temprano sin esfuerzo. Hacía café mientras Sol comía su alimento, los dos en sincronía confortable. Caminaban por al menos 1 hora todas las mañanas, explorando nuevos lugares, saludando a otros dueños de perros que se habían convertido en conocidos regulares. Lucas había vuelto a trabajar, proyectos freelance pequeños al inicio, después trabajos mayores conforme la confianza retornaba. Descubrió que aún tenía talento, que sus habilidades no se habían oxidado completamente durante los años de inactividad. Cada proyecto concluido era una pequeña victoria. Cada cliente satisfecho, una prueba de que aún tenía valor. Y Sol estaba siempre allí, acostado bajo la mesa mientras Lucas trabajaba. Presencia constante y reconfortante. Pero una mañana de rutina aparentemente normal, algo estaba mal. Sol no vino a empujar a Lucas para despertar. No estaba esperando animado cerca de la puerta para la caminata matinal. Lucas lo encontró aún acostado en su camita, el cuerpo encogido de forma extraña. «Sol», llamó, preocupación inmediata apretando su pecho. El perro levantó la cabeza, pero el movimiento fue lento, costoso. Sus ojos normalmente brillantes estaban opacos. Intentó mover la cola cuando vio a Lucas, pero fue un movimiento débil, sin la energía habitual. Lucas sintió el pánico subir. Se arrodilló al lado de Sol y lo tocó gentilmente. El cuerpo estaba demasiado caliente. «Fiebre». «Está bien», dijo Lucas, la voz temblorosa pero intentando sonar calmada. «Todo va a estar bien. Vamos al veterinario». Pero por dentro, terror absoluto. La ida al veterinario fue un borrón de ansiedad. Lucas tomó a Sol en brazos. El perro estaba pesado, pero él apenas lo sintió. Adrenalina dando fuerza extra. Consiguió un taxi, algo que no usaba hacía años. El conductor miró al perro enfermo con preocupación, pero no dijo nada. Apenas manejó rápido. En la clínica veterinaria, una recepcionista eficiente los llevó inmediatamente a una sala de examen. «¿Hace cuánto tiempo está así?», preguntó la veterinaria, una mujer de mediana edad con manos gentiles y ojos serios. «Lo noté esta mañana», Lucas respondió, la voz apretada. «Pero ayer estaba normal. Comió bien, jugó en la playa, todo normal». La veterinaria examinó a Sol cuidadosamente, haciendo preguntas que Lucas respondía mecánicamente mientras su mente gritaba: «Va a estar bien, tiene que estar bien, no puedo perderlo». Exámenes fueron hechos, sangre recolectada, temperatura medida, palpaciones cuidadosas que hicieron a Sol gemir bajito. Cada sonido de incomodidad del perro era una puñalada en el corazón de Lucas. Sostuvo la pata de Sol durante todo, susurrando palabras de consuelo que no sabía si el animal entendía, pero necesitaba decir de cualquier forma. «Vas a estar bien. Es solo un susto. Eres fuerte. Tú me salvaste, ¿recuerdas? Ahora es mi turno de cuidarte.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente apenas 30 minutos, la veterinaria volvió con resultados. «Es una infección severa», dijo, su voz profesional pero gentil. «Probablemente algo que comió o una herida que se infeccionó. Pero es tratable. Lo voy a mantener aquí por algunos días con antibióticos intravenosos y monitoreo constante. Se va a recuperar». La ola de alivio que inundó a Lucas fue tan intensa que casi cae. Sus piernas se quedaron débiles y tuvo que sentarse. «Va a estar bien», repitió, no como pregunta, sino como afirmación, necesitando escuchar las palabras en voz alta. La veterinaria sonrió. «Sí, va a estar bien, pero necesita quedarse aquí con nosotros por algunos días». Lucas miró a Sol, que estaba acostado en la mesa de examen, ojos cerrados, respiración trabajosa. La idea de dejarlo allí, de volver a casa sin él, era físicamente dolorosa. «¿Puedo quedarme?», preguntó. La veterinaria vaciló. «Normalmente no permitimos, pero...» Miró el rostro de Lucas. Vio algo allí que la hizo cambiar de idea. «Hay una silla en el cuarto de internados. Puede quedarse con él». «Gracias», susurró Lucas, lágrimas de gratitud brotando. «Muchas gracias». Pasó 3 días en esa clínica veterinaria. Durmió en la silla incómoda al lado de la jaula donde Sol quedaba conectado a suero y medicamentos. Comía apenas cuando los funcionarios insistían, saliendo rápidamente para comprar algo cercano y volviendo corriendo. Observaba cada respiración de Sol, cada movimiento, cada pequeña señal de mejoría, y pensaba en cómo este perro había entrado en su vida sin avisar y volteado todo de cabeza. Pensaba en cómo Sol no pidió nada a cambio de su lealtad. No exigió que Lucas fuera perfecto o fuerte o feliz. Apenas se quedó, apenas amó. Amor incondicional en su forma más pura y simple. Y ahora la idea de perder eso, de perder a Sol, era insoportable de una forma que Lucas no esperaba. Cuando Marina murió, quiso morir junto, pero ahora, con Sol enfermo, quería vivir, para cuidarlo, para retribuir todo lo que el perro le había dado. En el tercer día, Sol abrió los ojos y miró directamente a Lucas, y su cola se movió, débil, apenas algunos movimientos, pero estaba allí, esa señal inconfundible de vida, de esperanza, de que todo iba a estar bien. Lucas comenzó a llorar, lágrimas de alivio puro. Colocó la mano a través de las rejas de la jaula y tocó la cabeza de Sol. «Volviste», susurró, «volviste a mí». La veterinaria vino a verificar y sonrió. La fiebre se rompió. «Está respondiendo bien al tratamiento. Puede llevarlo a casa mañana, pero va a necesitar continuar los medicamentos por más 2 semanas». Lucas apenas asintió, incapaz de hablar a través de la emoción que lo sofocaba. Sol estaba bien. Sol iba a recuperarse. Y Lucas entendió algo fundamental en ese momento. No podía volver a ser quien era antes. No podía volver a vivir cerrado, aislado, esperando que la vida pasara. Sol lo necesitaba, y él necesitaba a Sol. Se necesitaban uno al otro, y eso era razón suficiente para continuar luchando, continuar viviendo, continuar eligiendo la luz sobre la oscuridad. Cuando finalmente llevó a Sol a casa al día siguiente, el perro estaba débil, pero claramente mejor. Subió los escalones del edificio lentamente apoyado por Lucas. Doña Amelia los vio llegando y vino corriendo. «Gracias a Dios», exclamó. «Estaba tan preocupada». «¿Cómo está?». Lucas sonrió, una sonrisa genuina, amplia, verdadera. «Va a estar bien. Solo necesita descansar». Ella tocó el brazo de Lucas gentilmente. «Y tú también, querido. Te ves exhausto». Lo estaba. Estaba agotado física y emocionalmente, pero era diferente del cansancio sin vida que cargaba antes. Era el cansancio de alguien que luchó por algo importante, que amó profundamente, que se preocupó por otra vida además de la propia. Era el cansancio de la vida verdadera, no de la mera existencia. Y Lucas lo aceptaba de buena gana.
Cuando entraron al apartamento y Sol se acostó en su cama con un suspiro satisfecho, Lucas se sentó a su lado y colocó la mano en sus pelos suaves. «Gracias», dijo, «por no desistir de mí, por mostrarme que vale la pena continuar». Sol movió la cola débilmente en respuesta, y se quedaron allí, juntos, dos sobrevivientes que se salvaron mutuamente. 2 años pasaron desde ese día lluvioso, cuando Sol apareció por primera vez en la puerta de Lucas, y el mundo era irreconocible comparado a lo que era. El apartamento estaba lleno de vida ahora, plantas en las ventanas, fotos en las paredes, luz entrando por cortinas siempre abiertas. Sol, completamente recuperado de la infección que casi se lo lleva, estaba más grande y saludable, su pelo brillando, sus ojos aún con esa alegría inagotable. Y Lucas era otro hombre, no el mismo que era antes de que Marina muriera. Ese hombre se fue para siempre, pero alguien nuevo, alguien que conocía el dolor profundo y sobrevivió. Alguien que encontró propósito cuando pensaba que no había más ninguno. Alguien que amaba de nuevo, diferente pero igualmente profundo. Y todo comenzó con un perro terco que se negó a desistir de él. Lucas estaba en el refugio de animales, como hacía todas las semanas hacía más de 1 año. Después de que Sol se recuperara, comenzó a hacer voluntariado. Primero tímidamente, apenas algunas horas aquí y allá, después regularmente. Ayudaba a alimentar a los animales, limpiar las jaulas, pasear con los perros que esperaban adopción. Pero su contribución más valiosa era otra. Conversaba con las personas que venían a adoptar, especialmente aquellas que parecían perdidas, solitarias, quebradas. Reconocía el dolor en los ojos de ellas porque había visto el mismo dolor en su propio espejo y contaba su historia. «Este es Sol», decía, señalando a su compañero fiel que siempre lo acompañaba en las visitas al refugio. «Él me encontró cuando estaba en el peor momento de mi vida. No exagero cuando digo que me salvó». Las personas escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Había algo universal en la historia de Lucas: la soledad, la pérdida, la desesperación y después la redención inesperada a través del amor incondicional de un animal. «Los perros no juzgan», Lucas decía. «No importa si estás en tu peor día, si no te duchaste, si estás llorando o gritando o en silencio absoluto, se quedan, aman, simplemente porque eres tú». Y a veces ese tipo de amor es exactamente lo que necesitamos para recordar que vale la pena continuar. Muchas personas adoptaron después de escuchar sus palabras. El refugio comenzó a llamar a Lucas nuestro embajador especial. Él reía de la designación formal, pero se sentía honrado. Si su dolor podía ser transformado en algo que ayudara a otros, entonces tal vez no había sido totalmente en vano. Su casa era diferente ahora también, no apenas en la decoración, sino en la energía. Amigos visitaban regularmente, algunos viejos amigos que reconectaron, otros nuevos que hizo a través del voluntariado y las caminatas matinales con Sol. Había risas resonando por las paredes que antes conocían apenas silencio. Había comidas compartidas, conversaciones hasta tarde, momentos de alegría genuina. Lucas hasta comenzó a salir de nuevo. Nada serio aún, apenas cenas ocasionales con una mujer que conoció en un café, que también tenía un perro y compartía el amor por los animales. Marina siempre tendría su lugar especial en el corazón de él, pero aprendió que el corazón humano tiene capacidad infinita de amar, que amar a otra persona no disminuía el amor que sentía por Marina. Podía honrar la memoria de ella y aún así vivir plenamente. Los dos no eran mutuamente excluyentes. El trabajo también floreció. Lucas no apenas volvió al diseño gráfico, sino que expandió. Comenzó a hacer trabajos pro bono para organizaciones de rescate de animales, creando materiales que ayudaban a promover adopciones. Sus fotos de Sol y otros animales del refugio ganaron alguna notoriedad local.
Fueron publicadas en revistas de la región, usadas en campañas de concientización. Incluso creó un pequeño libro fotográfico llamado Esperanza en cuatro patas, con fotos e historias de animales que salvaron a sus dueños tanto como fueron salvados. Parte de las ganancias iba para refugios locales. Era trabajo significativo, trabajo que importaba, trabajo que hacía diferencia real en la vida de seres vivos, y eso traía una satisfacción que el trabajo corporativo nunca trajo. Propósito verdadero, finalmente encontrado. Una mañana particularmente bonita de sábado, Lucas y Sol subieron hasta un mirador en la colina que ofrecía vista panorámica de la ciudad costera. Era una caminata larga, pero ambos estaban en forma ahora, acostumbrados a las aventuras diarias. Llegaron a la cima cuando el sol estaba naciendo, pintando el cielo de tonos rosa y dorado que reflejaban en el océano allá abajo. Lucas se sentó en una piedra grande. Sol se acostó a sus pies y ambos simplemente observaron. La belleza era impresionante, ese tipo de momento que te hacía percibir cuán pequeño eras en el universo, pero de forma reconfortante, no aterradora. «¿Sabes?», Lucas dijo en voz alta, hablando con Sol como siempre hacía. «No sé si creo en destino o planes divinos o cualquier cosa así, pero hay veces que parece que ciertas cosas suceden por una razón». Sol lo miró, cabeza inclinada, en esa forma cuestionadora característica, y Lucas rió. «Apareciste exactamente cuando más te necesitaba, cuando estaba a punto de desistir completamente, y te negaste a irte incluso cuando intenté mandarte afuera. Terco». Rascó detrás de las orejas de Sol de la forma que al perro le encantaba. «Gracias por ser terco. Gracias por no desistir de mí cuando yo había desistido de mí mismo. Me diste razón para despertar todos los días. Me diste rutina cuando todo era caos. Me diste amor cuando pensé que nunca más sentiría amor. Me salvaste, Sol, de verdad, completamente, literalmente». La cola de Sol comenzó a moverse, ese movimiento que simbolizaba todo: esperanza, alegría, amor incondicional. Y Lucas sintió su pecho llenarse de gratitud tan profunda que era casi abrumadora. Se quedaron allí en el mirador hasta que el sol estaba completamente alto en el cielo. Entonces comenzaron el descenso, Sol explorando cada arbusto y olor interesante en el camino, Lucas simplemente apreciando el día, el aire fresco, la vida. Cuando llegaron a casa, había un mensaje en el teléfono. Era de la organización del refugio. «Lucas, tenemos una situación. Un señor mayor acaba de perder a su esposa y está en depresión profunda. La familia está preocupada. Mencionaron que siempre le gustaron los perros, pero nunca pudo tener uno por las alergias de la esposa. Me estaba preguntando si podrías conversar con él. Tu historia siempre ayuda a las personas». Lucas miró a Sol, que ya estaba acostado en su lugar favorito cerca de la ventana, Sol bañando sus pelos. «Claro», respondió, «puedo ir ahora», porque entendía perfectamente lo que ese hombre estaba pasando, y si su experiencia podía ayudar, era lo mínimo que podía hacer. El ciclo continuaba, el dolor transformado en compasión, el sufrimiento transformado en propósito. Lucas vivía ahora no a pesar de todo lo que había perdido, sino de cierta forma por causa de eso. La pérdida lo había quebrado, sí, pero Sol lo había ayudado a reconstruirse, y en el proceso de reconstrucción se convirtió en alguien mejor, más empático, más presente. Cada día aún tenía desafíos, aún había momentos cuando la nostalgia de Marina apretaba el pecho, cuando la tristeza venía de sorpresa, pero ahora tenía herramientas para lidiar, tenía a Sol, tenía amigos, tenía propósito, tenía razones para continuar, y más importante, había aprendido la lección más crucial que un ser humano puede aprender: que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede reaparecer en los lugares más inesperados.
A veces en forma de una persona, a veces en forma de una nueva oportunidad, y a veces en forma de un perro mojado y terco que se niega a dejarte desistir. Amor verdadero, sea de quien sea, siempre encuentra una forma de salvar, siempre. Mientras el sol se ponía esa tarde, Lucas se sentó en la terraza con Sol a su lado. Observó los colores cambiando en el cielo y pensó en todos los viajes que cada persona estaba viviendo en ese exacto momento. Algunos felices, otros dolorosos, muchos inciertos. Y pensó en cuán extraordinario era que un corazón canino pudiera tener tanto impacto en una vida humana. Sol no usó palabras, no ofreció consejos profundos, no intentó arreglar lo que estaba roto con soluciones rápidas. Simplemente permaneció, amó, creyó, y eso fue suficiente. Más que suficiente, fue todo. ¿Será que una cola moviéndose puede realmente salvar una vida? Lucas susurró al viento, y entonces sonrió, porque conocía la respuesta íntimamente. Sí, 1000 veces sí. La esperanza perdida puede ser reencontrada. La vida puede recomenzar incluso después de haber terminado. El amor puede florecer incluso en terreno devastado. A veces todo lo que necesitamos es alguien o algo que se niegue a desistir de nosotros, que nos vea incluso cuando nos volvemos invisibles, que permanezca cuando todos los demás ya se fueron. Lucas miró a Sol, que miraba de vuelta con esos ojos llenos de vida y lealtad inquebrantable. «Eres mi héroe», dijo. Y significaba cada palabra, porque los héroes no vienen apenas con capas y superpoderes. A veces vienen con 4 patas, una cola que no para de moverse y un corazón más grande que todo el océano. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuevas tramas llenas de emociones y superación. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia y cuéntanos en los comentarios.